Sancho Panza siempre parece el segundo en la historia, el acompañante del loco. Pero si lo miras bien, es mucho más que eso. Es la voz que pisa el suelo cuando todo se va volando. Cervantes lo puso ahí por una razón, porque sin Sancho, el Quijote se perdía para siempre en sus delirios. Era el recordatorio de que aunque sueñes en grande, necesitas a alguien que te diga, aguanta, eso que ves no es un gigante, es un molino. Y sí, se reía del caballero, lo corregía, pero nunca lo abandonaba. Esa mezcla de realismo y lealtad es oro puro. Sancho habla con refranes, con dichos que suenan repetidos pero llevan siglos de experiencia guardada. No necesitaba un tratado filosófico para darte una verdad, te la soltaba en una frase sencilla. Y es curioso, lo que más despreciamos, lo que suena demasiado simple, es justo lo que más falta nos hace. La gente se ahoga en complicaciones y olvida que la vida funciona en base a cosas básicas: trabajar para comer, respetar para ser respetado, desconfiar de promesas vacías. Sancho, desde su burro, lo sabía mejor que muchos reyes. Pero no te equivoques, no era un ingenuo. Soñaba con su ínsula, claro, con un cargo que le diera poder y pan asegurado, y cuando le tocó gobernar, lo hizo con más sabiduría que muchos nobles. ¿De dónde salió esa capacidad? De haber escuchado y vivido. De no olvidar lo que significa tener hambre. Sancho no hablaba de justicia desde un escritorio, hablaba desde el estómago, desde la tierra, desde la necesidad. Y eso es lo que lo vuelve tan humano y tan actual. ¿Cuántos gobernantes, jefes o líderes hoy han sentido de verdad lo que viven los que están abajo? Pocos. Sancho, en cambio, lo traía tatuado. Esa es otra lección escondida en él. La dignidad no necesita títulos. Sancho sabía que era un campesino, sabía que no tenía formación ni riqueza, pero jamás dejó que eso lo hiciera menos. Caminaba junto al Quijote, lo seguía en locuras, pero siempre hablaba como igual. No se callaba por miedo ni se disfrazaba para encajar. En un mundo obsesionado con aparentar, Sancho nos enseña el valor de mostrarse tal cual eres. Y fíjate en algo, su ambición no lo volvía ciego. Quería más, sí, pero no se dejaba estafar fácilmente. ¿Cuántos hoy persiguen promesas vacías como esas ínsulas modernas que nos venden? El éxito rápido, el dinero fácil, la fama instantánea. Sancho soñaba, pero mantenía el pie en la tierra. Sabía que todo lo que se promete sin esfuerzo suele ser humo. Y eso es algo que seguimos necesitando escuchar. No confundas esperanza con ingenuidad. Sancho Panza, con su barriga, su burro y sus refranes, parece el gracioso del camino. Pero si lo escuchas bien, es la voz que salva al Quijote de perderse del todo. Y si lo escuchas hoy, también puede salvarte a ti de tus propias fantasías que te hacen chocar contra muros. Sancho Panza caminaba detrás de un hombre que veía castillos donde había ventas y ejércitos donde había rebaños de ovejas. Cualquiera se habría reído, lo habría abandonado o lo habría tachado de loco. Pero Sancho se quedaba. Y ahí está algo que pocos valoran. No necesitas creer en la misma locura de alguien para acompañarlo. Sancho no veía gigantes, pero igual seguía al Quijote, porque entendía que la vida también se trata de caminar con alguien, aunque vaya en otra dirección. No se necesita estar de acuerdo en todo para ser leal. Eso lo olvidamos hoy, cuando cualquier diferencia basta para romper amistades o quemar puentes. Ahora no confundas esa lealtad con sumisión ciega. Sancho nunca dejó de decir lo que pensaba. Le advertía a su señor cuando algo era absurdo, trataba de detenerlo, lo aterrizaba con frases simples que eran como bofetadas de realidad. Y esa mezcla es un arte. Acompañar sin dejar de tener voz. Mucha gente se quiebra ahí, se callan lo que sienten por miedo a perder un lugar. Sancho nos muestra lo contrario. Puedes ser fiel sin perderte a ti mismo. Su mirada práctica siempre ponía las cosas en perspectiva. Mientras el Quijote hablaba de honra, gloria y batallas imposibles, Sancho hablaba de comida, techo y descanso. Y aunque parezca básico, ahí hay sabiduría. ¿De qué sirve la gloria si no tienes pan? ¿Qué sentido tiene ganar un ideal si pierdes tu salud en el camino? Sancho nos recuerda que la vida no se sostiene solo con sueños, sino con lo concreto,
y en lo concreto también hay nobleza. No se trata de despreciar las ilusiones, sino de no olvidar lo que mantiene la vida andando. Y fíjate que Sancho no era ningún ingenuo respecto al dinero. Claro que lo quería, y claro que se dejaba tentar por la promesa de la ínsula, pero nunca perdió el instinto de campesino que entiende que las cuentas tienen que cuadrar. En un mundo donde todos persiguen riqueza rápida, Sancho encarna esa voz que te dice: sí, busca más, pero no te olvides de lo que realmente te llena la panza. Porque puedes amontonar billetes y aún así estar vacío, y puedes vivir con poco, pero con dignidad. También está la manera en que Sancho se deja sorprender. Aunque es práctico y realista, poco a poco empieza a contagiarse de la mirada del Quijote. Empieza a soñar un poco, a creer que tal vez los molinos sí podrían ser gigantes. Esa apertura lo hace aún más humano. No se quedó solo en el cinismo del realista, también se permitió jugar con la locura. Y ahí hay otra enseñanza. El sentido común no debe matar la esperanza, solo sostenerla para que no se estrelle. Sancho no dejó de ser hombre de tierra, pero aprendió a levantar la vista al cielo de vez en cuando. Sancho Panza es ese amigo que todos necesitamos, y esa voz que pocas veces escuchamos en nosotros mismos. No se trata de elegir entre soñar o ser realista. Se trata de vivir como él, con los pies firmes en el suelo y la mirada lo bastante abierta como para no matar la chispa de la locura. Sancho no hablaba como un sabio de biblioteca, hablaba como el pueblo. Sus palabras estaban llenas de refranes que muchos desprecian porque suenan repetidos. Pero en esos dichos estaba guardada la experiencia de generaciones. Cervantes lo retrata soltando frases como «más vale pájaro en mano que ciento volando», o «cuando una puerta se cierra, otra se abre». Y aunque nos suenen demasiado simples, piensa cuántas veces la vida nos confirma esas verdades. Lo que suena obvio casi nunca lo vivimos, porque preferimos enredarnos en lo complicado. Sancho sabía que lo esencial cabe en una frase sencilla, y que el que se burla del sentido común suele terminar pagando caro. Cervantes incluso lo lleva a gobernar. Le cumplen el sueño de la ínsula, y Sancho, campesino sin estudios, se sienta en una silla de poder. Muchos esperaban que hiciera el ridículo, que mostrara su ignorancia. Pero Sancho sorprende, dicta juicios con justicia, escucha con calma, resuelve con sensatez. No porque supiera leyes, sino porque conocía la vida. Entendía el hambre, el engaño, la necesidad. Esa experiencia lo volvía más sabio que muchos nobles formados en academias. Y ahí está el golpe. El poder no te hace sabio, la experiencia sí. La ínsula gobernada con sentido común se volvió metáfora de que la sabiduría real no siempre viene de arriba, muchas veces viene de abajo. Sancho, en medio de sus refranes y su torpeza graciosa, siempre terminaba mostrando que la vida se entiende mejor desde lo vivido que desde lo estudiado. Y esa es la lección que seguimos olvidando. Nos obsesionamos con diplomas, con títulos, con validaciones externas, y despreciamos lo que se aprende en el día a día. Y sin embargo, tampoco era perfecto. Sus ambiciones a veces lo hacían caer en la tentación de querer más de la cuenta. Creía en la promesa de su ínsula con la ilusión de quien sueña con un boleto de lotería, y cuando por fin lo tuvo, también se dio cuenta de que el poder no era tan dulce como lo imaginaba. Esa desilusión lo aterriza, lo humaniza, lo vuelve espejo de lo que nos pasa a todos cuando idealizamos algo. Porque a veces creemos que si tuviéramos más dinero, más poder o más fama, todo sería distinto. Y cuando lo alcanzamos, descubrimos que la vida sigue siendo la misma. Sancho aprendió que la grandeza no está en la ínsula soñada, sino en vivir con sentido en lo pequeño que ya tienes. Sancho Panza, en su simpleza, cargaba verdades que seguimos pasando por alto. Lo que llamamos refranes son en realidad recordatorios de que la vida no es tan complicada como la hacemos. Sancho Panza y Don Quijote parecen opuestos, pero juntos forman un espejo perfecto. El caballero loco que ve gigantes y ejércitos donde no los hay, y el campesino que ve molinos y ovejas, terminan caminando lado a lado. Y ahí está lo interesante. Ninguno de los dos hubiera sido lo mismo sin el otro.
El Quijote necesitaba a Sancho para no perderse por completo en la locura, y Sancho necesitaba al Quijote para no hundirse solo en lo ordinario. Sancho empieza siendo un hombre de tierra, de pan y vino, de burro y cosecha. No soñaba más allá de su ínsula prometida, esa fantasía de gobernar un lugar que ni siquiera sabía si existía. Pero poco a poco se contagia de la visión del caballero. Aunque sigue siendo realista, empieza a dejarse llevar, a pensar que tal vez sí podría haber algo más allá de lo visible. Eso nos muestra algo importante. Hasta el más práctico necesita un poco de locura para vivir, porque la vida sin chispa, sin un sueño que te saque del suelo, termina marchitándote. Y al mismo tiempo, el Quijote, en medio de su delirio, necesita la voz de Sancho, porque de tanto soñar se habría perdido en un mundo de fantasmas. Sancho le recordaba lo que era comer, descansar, mirar la realidad con ojos humanos. Era su contrapeso, el ancla que evitaba que el caballero se estrellara más fuerte. Esa dinámica es espejo de lo que necesitamos todos, una parte de nosotros que se atreva a soñar y otra que nos recuerde dónde estamos parados. El error es elegir solo una y despreciar la otra. ¿Cuántas veces te ha pasado? Te dejas llevar por la emoción de un proyecto. Sueñas con resultados gigantescos, pero si no tienes un poco de Sancho en ti, terminas arruinado. O al revés, te encierras tanto en el sentido común que nunca te atreves a salir de lo seguro y mueres con hambre de lo que nunca intentaste. Sancho y el Quijote nos enseñan que la vida se juega en esa tensión, lo imposible que te empuja hacia adelante y lo real que te mantiene con los pies en la tierra. Sancho Panza nos recuerda que no se trata de elegir entre sueños y realidad, sino de caminar con los dos. La locura sin sentido común se estrella, el sentido común sin locura se marchita. Necesitas un poco de ambos para que la vida tenga chispa y sustento. Sancho Panza, en el fondo, es esa voz que todos llevamos dentro y que solemos callar. Esa que te dice, no gastes más de lo que ganas, pero terminas endeudado. Esa que te avisa, esa relación no va a ningún lado, pero insistes porque no quieres estar solo. Esa que te recuerda, no firmes nada sin leerlo, y aún así te metes en compromisos que después te ahorcan. Sancho es el sentido común, y casi siempre lo ignoramos porque creemos que lo sofisticado vale más que lo obvio. En el trabajo, por ejemplo, Sancho sería el que te dice que no necesitas un título rimbombante para ser útil, que lo importante no es impresionar al jefe con palabras difíciles, sino cumplir bien tu tarea. Él lo sabía desde la tierra. Lo que se siembra, se cosecha. Lo que no se cuida, se pierde. ¿Y cuántos hoy olvidan eso, creyendo que todo se resuelve con atajos? Quieren el fruto sin sembrar, el sueldo sin esfuerzo, la gloria sin desgaste. Sancho nos recordaría, con una sonrisa y un refrán, que la vida no funciona así. En el dinero su lección es aún más clara. Él soñaba con su ínsula, sí, pero nunca dejó de pensar en pan y vino, en lo básico. No era avaro, pero tampoco ingenuo. Sabía que las promesas de riqueza fácil casi siempre eran humo. ¿Te suena familiar? En las relaciones también brilla su sensatez. No era un poeta del amor, era un hombre que valoraba lo simple, la lealtad, la compañía, la palabra cumplida. Mientras el Quijote vivía enamorado de Dulcinea, un ideal inalcanzable, Sancho buscaba cariño real, afecto de carne y hueso. Y esa es otra enseñanza que seguimos pasando por alto. Preferimos idealizar lo imposible y despreciamos lo que tenemos cerca. Queremos romances de película y olvidamos que la vida se sostiene en gestos cotidianos. Y en la comunidad, Sancho encarna lo que muchos líderes olvidan, que gobernar no es mandar, es escuchar. Cuando lo pusieron al frente de su ínsula, no buscó imponerse con fuerza, buscó resolver con justicia y sentido común. Algo tan básico, pero tan escaso en el poder. La voz de Sancho está en todos lados. Lo que pasa es que no siempre queremos escucharla, porque nos suena demasiado simple, y preferimos las mentiras sofisticadas que nos llevan a estrellarnos. Sancho Panza no tenía estudios, no tenía linaje, no tenía riquezas. Lo único que tenía era su experiencia de vida, y eso fue suficiente para que, en los momentos clave,
sus palabras pesaran más que las de cualquier caballero o sabio de salón. Cervantes nos lo pone en la cara. La sabiduría no está reservada a los que leen libros caros. También vive en la boca de quien aprendió a sobrevivir con las uñas. El problema es que despreciamos lo humilde. Hoy la gente cree que lo valioso siempre viene en inglés, con certificaciones, con tecnicismos, y nos olvidamos de lo básico. Si lo pensamos, el Quijote hubiera muerto en la primera aventura sin él. Porque ¿quién lo cuidaba cuando lo apaleaban? ¿Quién lo sacaba de los problemas? ¿Quién le conseguía comida, cama, descanso? Sancho. El caballero tenía los sueños, pero Sancho tenía la tierra bajo los pies. Y en la vida real pasa igual. Todos soñamos con grandes proyectos, pero ¿qué es lo que realmente nos mantiene vivos? Lo sencillo: comer, dormir, compartir, cumplir la palabra. Lo que nunca aparece en los discursos de grandeza, pero que sostiene todo lo demás. Lo brutal de Sancho es que, sin proponérselo, termina siendo más sabio que muchos sabios. Cuando lo ponen a gobernar la ínsula, lo hace bien no porque supiera leyes, sino porque conocía la injusticia desde abajo. Esa experiencia era su universidad. Y eso nos golpea hoy. Estamos tan obsesionados con títulos que olvidamos que la vida también certifica, y a veces lo hace con más fuerza. Sancho es la metáfora de esa voz interna que siempre relegamos, esa que nos dice: no gastes más de lo que tienes, cuida lo que vale, no corras tras fantasías que no alimentan. La ignoramos porque queremos que todo sea más glamuroso, más complicado, pero al final, cuando todo se derrumba, es esa voz la que te salva. Y fíjate en algo más. Sancho no solo es sentido común, también es ternura. Su forma de seguir al Quijote, aun sabiendo que estaba loco, muestra que el realismo no tiene que ser frío. Puede ser práctico y al mismo tiempo leal, humano, cálido. Esa combinación es la que lo hace tan entrañable. El sentido común sin corazón se vuelve cinismo. El corazón sin sentido común se vuelve locura. Sancho encarnó ese punto medio que necesitamos desesperadamente. Sancho Panza nunca fue el protagonista en los libros de historia, pero sin él, la historia no habría existido. El Quijote necesitaba de su locura para caminar, y Sancho necesitaba de sus sueños para no apagarse. Entre los dos armaron la enseñanza más grande, que la vida no se juega en extremos, se juega en el equilibrio entre volar y pisar. Prefieres las teorías complicadas, los planes imposibles, las ilusiones que te hacen sentir importante, y por eso terminas cayendo en trampas que Sancho habría olido a kilómetros. Ahí están tus cadenas. No es la falta de conocimiento, es la falta de atención a lo que ya sabes en el fondo. Lo más increíble de Sancho es que, siendo tan de tierra, también aprendió a soñar. No dejó que la vida dura lo volviera cínico. Acompañó al Quijote en batallas absurdas, sí, pero con eso nos enseña que el sentido común no tiene por qué matar la esperanza. Puedes ser realista y aún así abrir espacio para la chispa de lo imposible. Esa mezcla es la que salva. Soñar sin volverte iluso, vivir con los pies firmes pero con el corazón abierto. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces ignoraste tu propio Sancho interno? ¿Cuántas veces te metiste en deudas que sabías que no podías pagar? ¿Cuántas veces te quedaste en una relación rota porque te vendiste un cuento? ¿Cuántas veces despreciaste lo obvio buscando lo complicado? Esa es la voz que has dejado de lado, y Sancho está ahí, recordándote que lo sencillo, lo humano, lo cercano, es lo que sostiene todo lo demás. Sancho Panza, con su barriga, su burro y su forma de hablar, nos dio la lección más incómoda. Lo que buscas en grandes discursos ya lo sabes desde hace tiempo, pero no quieres escucharlo. No necesitas más adornos, necesitas más Sancho. Escucha lo simple, vive lo justo, ríe de lo absurdo y sueña lo necesario. No ignores la voz que ya tienes dentro, porque sin ella, aunque creas que avanzas, no vas a ningún lado. Guarda este video y compártelo con alguien que lo necesite. Paz.